día de hoy, que es el día jueves 17 de junio, queda muy poco para salir de vacaciones, vamos a trabajar en la página del libro, ¿ya? En la página que ya me hizo una compañera, vamos a trabajar con la página 42, ¿ya? Eh, es como un cierre, entre comillas, de lo que es el lenguaje algebraico, ¿ya? Eh, quiero que ustedes vayan respondiendo a las preguntas para que podamos ir trabajando. Dice, a partir de la siguiente información debemos responder 4 preguntas, de la 1 a la 4. La suma de las áreas. No estoy compartiendo pantalla. Muy bien. Eso también lo había notado. Ahora sí. Página entonces 42. Dice, así, todos con su libro, ¿ah? La suma de las áreas de los dos cuadrados se representa por esta expresión algebraica que es 2x cuadrado más 30x más 113 centímetros cuadrados. Si el lado de uno de ellos mide x más 7, ¿cuál es la medida del otro lado del cuadrado? Entonces aquí, chiquillos, esta información es relevante. Esto es el área del cuadrado, de los dos cuadrados, ¿ya? Y aquí tenemos el valor de uno de los lados, ¿ya? Ahora, falta el otro lado del cuadrado, ¿ya? Entonces, luego de elegir la estrategia del problema, se resuelve de la siguiente manera. Ya aquí tenemos área 1, cuadrado, área del cuadrado del lado x más 7 centímetros, 2, el área 2 es el área del otro cuadrado, porque son dos cuadrados que son diferentes. Entonces, tenemos cuadrado 1 y cuadrado 2. Ya, aquí tenemos el cuadrado número 1 y aquí tenemos el cuadrado número 2. ¿Ya? Y aquí tenemos el área total, que es lo que yo había subrayado con amarillo, ¿ya? Luego ponemos el área del primero, que es x más 7 más x más 7. ¿Por qué se pone dos veces el x más 7? Porque el cuadrado tiene todos sus lados iguales, entonces este lado mide lo mismo que el de abajo. Y para sacar el área es lado por lado, ¿ya? Eso es importante que ustedes sepan. ¿Hasta ahí hay dudas? Chicos, La profesora. ya. Luego dejamos el área del cuadrado número 2 en blanco porque no tenemos ese dato, no lo tenemos, ¿ya? Pero sí tenemos el dato final que es la suma de las áreas de los dos cuadrados. Ahora, en este caso, aquí, ¿cierto? En esta parte que yo voy a subrayar con otro color para que no se complique la vida, este ejercicio lo tienen que desarrollar igual que lo desarrollamos en la clase anterior. Voy a abrir la pizarra para que sea más cómodo, ¿ya? Entonces, voy a decir x por x. En este caso, sería x más 7, 1 y x más 7, el otro. Entonces, x más x y x más 7. Aquí quedaría x cuadrado, ¿cierto? Y 14 porque 7 por 7 son 14. Perdón. X por 7, aquí me equivoqué, lo siento. ¿Qué me quería preguntar algo? Aquí son 7, ahí. Carol, ¿me tenías que preguntar algo? No, yo la había aprendido. Ah, ya. Entonces, primero es x por x, x cuadrado. Y luego tenemos x, son 7x, ¿ya? Luego sigo acá, 7x, ¿ya? Aquí lo estoy haciendo, aquí está sintetizado, ¿ya? Y aquí tenemos 7 por 7, ahora sí, eran 49. Ahora, esto lo reducimos a x cuadrado, estos dos los sumamos. ¿Cuánto es 7 más 7?
14. 14x más 49. Entonces, ahí quedó el mismo valor, ¿ya? Para que se den cuenta cómo se hizo. El A sigue siendo vacío, ¿cierto? Y ahora nuevamente tenemos lo que es el área total de los dos cuadrados. Ahora, esto, ¿cierto? Tiene una cosa especial. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar, ¿cierto? Dejar como la incógnita, entre comillas, solita, ¿ya? Cuando trabajamos con ecuaciones, la incógnita debe quedar sola, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar el A solito aquí, que es el cuadrado número 2. Vamos a repetir el valor total de los dos cuadrados y vamos a pasar el resultado del primer cuadrado, lo vamos a pasar hacia el otro lado con una resta, porque aquí estaba sumando, entonces acá va a pasar haciendo lo inverso, que es una resta, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a quedar un número mucho más grande que debemos achicar, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a achicar. Esto queda así, 2x cuadrado más 30x más 113 menos x cuadrado menos 14x menos 49. ¿Ya? Si ustedes se fijan, pasa todo negativo, todo, uno por uno. Entonces, dijimos la otra vez que teníamos x y tenemos x. ¿Cuántas x son esas? Si tenemos 2x y menos x, 2. ¿se suma o se resta? Se restaban, ¿o no? Se restan. ¿Por qué? Porque un positivo y un negativo. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto era? 2x menos x cuadrado. Es menos. Ay, tía, no sé, menos 1. Claro, queda x cuadrado, pero no menos, porque el 2 es más grande. ¿Ya? Ahora, x y x. Tenemos 30 y tenemos 14. Ahí también se resta porque tenemos el 30 es positivo y el 14 es negativo. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto era? Es que anda como perdida. 30 menos 14. 16. Ya, 16. X y es positivo porque el más grande es 30. Y por último, tenemos 113 y 49. También se resta y también va a quedar positivo. ¿Cuánto me queda? Ya, para hacerlo más rápido, queda 64. ¿Ya? Ya. Ahí va a quedar el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? Es el lado. ¿Cuánto vale uno de los lados? Esto es el total del área del primer cuadrado, ¿ya? O sea, perdón, del segundo cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que me dé x cuadrado, tengo que haber trabajado con 2x, ¿cierto? Para que me dé 16, debí haber sumado. ¿Cuánto es 16 la suma de un número? 8 y 8 son 16, ¿cierto? Ahora, si yo multiplico x por x, me da x cuadrado, ¿cierto? Sí. Ya, acuérdense que ahí está multiplicando. Ahora, x por 8 son 8x, aquí quería 8x. Y después tenemos 8x más, y esa suma de las dos 8 me da 16, ¿ya? Ahora, 8 por 8 son 64. Y ahí tenemos que el valor de uno de los lados, ¿cierto? Es x más 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que este es uno de los lados y el otro es x más 8. ¿Ya? Ahí vale el primero y el segundo. Ahora, después de todo eso, ustedes deben responder. ¿Cuáles son los datos suficientes para resolver el problema? Entonces, ¿cuáles son los datos suficientes según ustedes? La suma de las áreas de los cuadrados
la medida del lado de uno de los cuadrados, la suma de las áreas de los cuadrados y la medida del lado de uno de ellos, o la suma de los perímetros de los cuadrados y la medida de los lados de uno de ellos. ¿Cuál cree usted que es la respuesta? ¿Cuáles son los datos importantes que nosotros subrayamos? La suma de las áreas de los cuadrados y la medida de uno de ellos. Exacto. Esos son los datos suficientes para poder hacer el ejercicio. ¿Ya? Muy bien, Carlos. Luego dice, ¿qué es lo que se pregunta? ¿El área de los cuadrados? ¿La medida del lado del otro cuadrado? ¿El área del cuadrado cuya medida de su lado no se conoce? ¿O la suma de las medidas de los lados de los cuadrados? La medida del otro cuadrado. Exacto, letra B. Sí, es que Eso se, ¿cuál es la que es medida súper, del otro lado? sí, está bien, súper fácil. ¿Qué estrategia se utilizó para resolver el dibujo? O sea, el problema. Hacer un dibujo, plantear una ecuación, plantear una inecuación, usar una representación gráfica. La ecuación. Exacto, la ecuación. Muy bien. Y por último, ¿cuál es la respuesta al problema? ¿Qué nos dio como resultado? ¿Cuál es el valor del lado? X más 8. Exacto. Ese es el valor. Fíjense aquí, porque ustedes podrían haber respondido la D, pero la D no es, porque la D es el área del cuadrado. Y me están preguntando cuál es el lado del cuadrado. Siempre tienen que estar mirando la pregunta. Súper bien, chiquillos. Bueno, la Carol que en verdad respondió. ¿Ya? Luego tenemos la página 43, ¿ya? En donde dice que la medida del largo de un rectángulo es 3 unidades mayor que la medida de su ancho y que es representada por 6x menos 2. ¿Cuál es el triple del perímetro? ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a tener que primero subrayar los datos relevantes, ¿cierto? En este caso es el valor. Trabajamos con un rectángulo que 3 unidades mayor, ¿ya? 3 unidades mayor, que la medida de su ancho. Entonces, si yo dibujo aquí un rectángulo, ¿cuál es el ancho? ¿Qué? ¿Cuál es el ancho de este rectángulo? 6X. Ya, pero ¿dónde tengo que ubicarlo? Es que no sé cómo decirlo. A ver. Aquí tenemos 6x menos 2. Sí. ¿Ya? Ese es un valor. Este que está aquí arriba mide el triple, 3 veces la medida de su ancho. Entonces, 3 veces, ¿cierto? La medida de su ancho. Eso mide. Ahora, si sabemos eso, ¿cuáles son los datos suficientes para resolver el problema? A, la medida del ancho del rectángulo, el área y el perímetro del rectángulo, la medida del largo con respecto a la del ancho del rectángulo, la medida del largo con respecto a la del ancho y la medida del ancho del rectángulo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, estoy pensando. ¿Cuáles ¿La son los última? datos? La No. última. ¿Sí esa es? ¿Y por qué? Ya. Porque es la medida del largo, ¿cierto? Que es esto, que nos dicen que es 3 unidades mayor, y el ancho, que si no tendríamos el ancho no podríamos trabajar. Ya. ¿Ya? Número 6. ¿Qué es lo que se pregunta? El triple del perímetro del rectángulo. En la letra Sí. C. Está fácil porque aquí está la Sí, pregunta. que ahí lo dice. ¿Ya? Después dice, ¿cuál es la expresión que representa el largo del rectángulo? No sé, a ver. Ni idea, profesora.
No, A ver, alguien de los compañeros, aquí estoy. Me voy a algunos salir se salieron porque tengo creo que ordenar. tenían algo que hacer. Ya, ok. De los que me quedan aquí, ¿cuál es la expresión del largo del rectángulo? Ya, a ver, Es la B, aquí es la B, ¿cierto? Es la B. Muy sí. bien, ¿ya? Es la letra B, porque tenemos que agregar unidades, ¿ya? Bien. Después dice, ¿cuál es la expresión que representa el área del rectángulo? Y aquí ustedes tienen que desarrollar el ejercicio, Ya. ¿ya? Para responderla. Esa la vamos a dejar sin responder, para que ustedes la puedan hacer, ¿ya? ¿Cuál es la expresión que representa el perímetro? El perímetro, recuerden que es el borde de todo el rectángulo. También deben sacarlo, ¿ya? ¿Y cuál es la respuesta del problema? También lo van a hacer ustedes, ¿ya? Esas 3 preguntas las van a desarrollar ustedes solitos. ¿Ya? Y, bueno, recuerden que todas las tareas de cada clase tienen que enviarlas de vuelta para que yo sepa cómo ustedes están trabajando. A mí no me sirve que, por ejemplo, ustedes se conecten, pero no me manden las tareas. Porque quiere decir que ustedes se conectan, pero están así como mirando el techo, a lo mejor viendo una película. No sé lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Porque como no desbloquean las cámaras, ¿cierto? Y yo creo que lo más probable es que el segundo semestre sea con cámara, ¿ya? Porque ¿En nosotros no serio? sabemos lo que ustedes están haciendo por el otro lado. Ay, yo en la mañana parezco zombie. O yo, míreme la cara a mí, po. No, qué vergüenza. Pienso yo No, siempre pero estoy porque en yo no tengo clase. vergüenza y ustedes sí. Si no tienen, las caras son todas parecidas. ¿Ya? Ya, Bueno, chiquillos. Entonces, nos vemos ya mañana, ¿cierto? En, a las 10 nos toca ya. matemática. ¿Ya? Le voy a mandar la Pónganse al, página 42. ya, pónganse al día, chiquillos, por favor, ¿ya? Ya. Ya, un besito. Que estén Chao, bien. profesora. Chao. Chao. Chao, tía.